Ok, entonces hoy vamos a continuar viendo los amplificadores operacionales. De los amplificadores operacionales lo que vamos a ver es lo que viene siendo retroalimentación positiva. Y eso aplica para muchos, bueno, lo que voy a poner aquí aplica no únicamente para los amplificadores operacionales. Entonces, cuando hacemos circuitos con los amplificadores operacionales, digamos que podríamos tener retroalimentación negativa. Y aquí pues también retroalimentación positiva. En retroalimentación negativa lo que tenemos es un control de la ganancia. Y de una u otra forma estos circuitos pues, son circuitos amplificadores los que tenemos. Aunque pues ahí se incluyen distintos tipos que realmente son amplificadores. Incluiría algo así como integradores, diferenciadores, los amplificadores inversores, no inversores y bueno, un montón de configuraciones. La retroalimentación positiva, aquí no hay control de ganancia. Entonces lo que hacen este tipo de circuitos cuando tienen retroalimentación positiva, a fin de cuentas es como un circuito comparador. Es lo que tenemos de diferencia con retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Vamos a tener este ejemplo, es un circuito comparador inversor. Y vamos a construirlo en el simulador para ver el comportamiento de este circuito. Entonces voy a abrir el Proteus. Aquí. Entonces este es el circuito que queremos hacer. Vamos a usar un amplificador operacional, el TL074. Aquí realmente no importa el que elijamos, pueden usar los anteriores. Aquí utilizo el TL074. Aquí la terminal 4 es VCC, la 11 es menos VCC. Y vamos a hacer esta configuración. Entonces vamos a polarizarlo, en este caso con más 15 y menos 15 voltios. Vamos a poner primero esta señal. Vamos a ponerla como una señal triangular. BI. Generador de señales. Y vamos a poner esta señal con respecto a tierra. Aquí ya tenemos una entrada inversora. Entonces la señal, este BI es nuestra entrada. Esta que está aquí es la entrada. Esta otra es la señal de ruido, pero ahorita vamos a simular únicamente con la entrada. Va la entrada inversora y vamos a poner un voltaje de referencia por aquí, en este terminal.
Y vamos a usar este. Aquí le voy a poner primero un voltio como voltaje de referencia. Estamos poniendo un voltaje de referencia de 1 voltio. Y este que está acá es el voltaje de entrada. Vamos a ver la salida. Y en este caso vamos a tener la entrada y el voltaje de referencia y la salida. Y listo. Le damos play y vamos a generar una señal de 1 kHz. La frecuencia, aquí la multiplicaría por, aquí tenemos por 100, 10 por 100 es 1 kilo. Y vamos a poner de entrada a 2 voltios de pico a pico. A 2 voltios de pico a pico, la forma de onda, una forma de onda triangular. Y hacemos los ajustes ahora aquí en el osciloscopio. Entonces vamos a usar el A, el B y el C. El D lo vamos a apagar. Entonces todas estas señales las ponemos en 0. En 0. Y esta también en 0. Aquí vamos a usar corriente directa. Aquí la entrada. Aquí en punto 2. Aquí en el eje horizontal voy a poner 0.2 milisegundos por división. Y en el otro, en la señal que está con azul, me voy a poner 0.2. Y aquí está la señal que está con rojo. Ese es el resultado. Este es el resultado que tenemos aquí para esta señal que estamos metiendo. Es el comparador. Es un circuito comparador. Entonces aquí se está comparando la señal que está con amarillo. Esta que está aquí entra a la entrada inversora. La señal que está con azul entra a la entrada no inversora. Entonces, si se fijan, la entrada que está con azul, la señal que está en la entrada no inversora, siempre es mayor que la señal que está con amarillo. Entonces, acá en la salida, que está aquí en la salida, pues siempre va a estar en saturación positiva. Aquí si observamos el valor de la señal de la salida, aquí lo podemos, vamos a agregar un cursor de cuánto es, de 13.4. Entonces son 13.4 voltios más 13.4 voltios. Aquí lo que estamos teniendo es saturación positiva. Es BSAT. El voltaje de polarización que estamos usando es menos 15 voltios. Y el voltaje de saturación, pues esperaría más o menos que fuera más o menos 13.5. En este caso lo voy a poner así, más o menos 13.4 voltios.
Entonces ese es el comparador. Aquí esta señal es mayor que la que está con amarilla y por eso obtenemos este resultado. Si cambio esta señal con azul, la entrada del voltaje de referencia, y le pongo en -1 voltio, ahora pues pasa lo contrario, la señal que está con amarillo está arriba de la señal que está con azul, es decir, la señal de la entrada inversora siempre es mayor que la señal de la entrada no inversora. Entonces, en este caso, otra vez ahí que no se nos olvide, esta señal, la señal que está con amarillo, está en la entrada inversora. La señal que está con azul está en la entrada no inversora. Entonces, la señal que está con amarillo es mayor siempre que la señal que está con azul. O sea, podría poner que la señal, el voltaje que tenemos ahí en la entrada inversora siempre es mayor a la de la no inversora. Entonces la salida, vamos a tener saturación negativo. Y aquí si medimos la salida, también como menos 13.4. Esta pues es la salida, el voltaje de la salida es menos 13.4, que esto es saturación negativo. Entonces ahí se están comparando las señales. Ahora si comparo esta señal con un valor de, por ejemplo, 0.5 voltios, bueno, menos 0.5, ¿En dónde le está cambiando los valores? aquí en esta punta. Entonces esta punta la tomé de estos generadores de DC. Ahí es donde estoy cambiando. Ah. Sí. Ok, entonces esto es lo que se tiene ahora la salida. Aquí también analizamos la salida. Y se tiene esto. Aquí, para que no se nos olvide, esta es la entrada inversora. La señal con azul es la entrada no inversora. La señal que está con rojo es la salida. Aquí vamos a tener más 13.4 voltios y aquí vamos a tener menos 13.4 voltios. Entonces a la salida pues ya nada más tenemos una salida discreta. Y en este caso es discreta porque toma valores, no es un conjunto infinito de valores, sino son valores discretos. Y en la parte donde tenemos que la señal, aquí no se ve. Bueno, en esta región donde tenemos que aquí en toda esta parte donde tenemos que la señal pensé que servía esto aquí, por los colores no se alcanza a apreciar.
aquí en la señal, en esta parte donde tenemos que la señal que está con amarillo es mayor que la que está con azul, aquí se nos va la señal a menos Vsat. Y donde tenemos que la señal que está en azul es mayor a la señal que está con amarillo, es decir, la señal de la entrada no inversora es mayor a la de la inversora, acá tenemos más Vsat. Entonces ese es un comparador. Entonces aquí tendríamos ese circuito comparador. Y a este circuito comparador ahora le vamos a agregar o vamos a simular por ahí una señal de ruido. Entonces vamos a sumarle una señal de ruido utilizando una señal de alta frecuencia. Entonces aquí de los componentes voy a buscar una C voltage source. Esta que está aquí. Y esta, hagan de cuenta que nos representa el ruido que estamos metiendo en nuestro generador, aquí en la entrada. Este generador pues va a poner un offset de 0 voltios, una amplitud, digamos, de la señal de ruido de unos 100 milivoltios. Entonces voy a ponerle punto 1, voy a poner punto 2. Disculpe. Sí, dime. A mí no me aparece esa pestaña. Ah, no, ya me apareció. Pero en el otro no le tenemos que poner nada. ¿En cuál otro? En el de arribita. Con lo que dejamos. Se No sé si te refieres al generador de señales, sí. Así como lo teníamos, así lo dejamos. Aquí ¿Como viene de default? ¿Cómo? ¿Como viene de default? Sí, sí. Gracias. Aquí ponemos una señal de una amplitud de 0.2 y una frecuencia de 10 kHz. No como viene por default, con lo que pusimos hace un momento en el generador de señales. Es que se me atoró la computadora y no pude ver esa parte. Sí. Aquí tenemos 2 voltios de pico a pico y una frecuencia de 1 kHz. Ah, ok, gracias. Este es 2 voltios de pico a pico y 1 kHz. De esta otra señal es de 0.2 de amplitud y una frecuencia de 10 kHz. Y vamos a ver qué se tiene a la salida ahora. Esta sería la salida. Aquí pues vemos cómo se está moviendo esta señal. Entonces aquí lo que usamos es, corregimos el nivel del trigger, el nivel de disparo. Y vamos a poner este disparo en la parte inferior de la señal o en la parte superior, y con eso se nos debe de estabilizar aquí la señal. Aquí se nos estabiliza. Entonces, cuando tenemos un circuito comparador o algunos sistemas donde tenemos una entrada digital, puede ocurrir este problema. Entonces se nos genera mucho ruido. Acá cuando no teníamos ruido, pues la señal aquí se nos aparecía cuadrada. Aquí agregamos
estamos simulando el ruido con esta señal senoidal. Ese ruido lo sumamos a nuestra señal triangular. Y pues al hacerse la comparación, pues aquí donde estamos haciendo la comparación, en estas regiones, se nos generan cierto ruido aquí en la señal, en la salida. Voy a aumentar un poquito más, para ejemplificar un poco más aquí se ve un poco cómo se agrega el ruido, pero vamos a aumentar un poco más la frecuencia. Sí estaba bien, perdón, aquí estaba bien. Esto está bien, el que voy a modificar la frecuencia, perdón, es el de la señal senoidal del ruido. A poner una frecuencia de 40 kHz. Fue mucho. Voy a poner 20. Aquí puede ser lo que sea, esto nada más para ejemplificar la utilidad del comparador que vamos a ver a continuación. Aquí ya se ve un poco mejor bueno, pues cómo influye el ruido. Entonces en este caso le puse 20 kHz en vez de 10 kHz ahí al ruido. Entonces vean cómo aumentó aquí un poco bueno, primero aquí son ruido, lo puse de 20 kHz. Y ahora sí, pues es más evidente. Aquí en la salida, ahí vean, en vez de tener una señal más limpia, así cuadrada como esta, tenemos ahí con unas variaciones. Entonces esto pues aumentamos la frecuencia aquí de la salida. Esto es por el ruido que tenemos. Y pues esto en ciertos casos pues es indeseable. Entonces si tenemos un circuito digital y tenemos algo en la entrada y la entrada tiene algo de ruido, nuestro circuito puede tener bastantes errores. Para solucionar esto, podemos utilizar un circuito comparador. Ven, aquí está lo que les estoy diciendo, el comparador sin ruido. Esta es la señal, este es el ruido, se suman las dos señales y aquí tenemos la señal con ruido. Luego se compara la señal con ruido, en este caso con 0 voltios, y ahí tenemos algunos picos, ya no tenemos nuestra señal cuadrada limpia. Para corregir esto podemos usar este que es un comparador inversor. Y en este caso es un comparador con 0. Entonces vamos a poner aquí también el voltaje con el que vamos a comparar, va a ser con 0 voltios. Que es como si lo estuviéramos conectado a tierra, pues aquí sigue lo mismo. Voltaje de referencia 0, decimos es como si esto lo estuviéramos conectando a tierra. De este circuito tenemos esta salida. ¿Solo le cambió el voltaje a 0? Sí, nada, para estar comparando con 0. Gracias. Ok, entonces tenemos este es un comparador inversor con histéresis.
Entonces, este circuito lo que hace, cambia los niveles de comparación del circuito. Vamos a analizar este circuito que tenemos aquí. Este pues, es un circuito comparador. Aquí lo que tenemos es retroalimentación positiva. Y si se fijan en la positiva, estamos retroalimentando una parte de la salida. Y vamos a comparar entonces el valor de B más con el valor de B menos. Entonces este es un circuito comparador. Porque tiene retroalimentación positiva. Y se compara el voltaje en la entrada inversora contra el voltaje en la entrada no inversora. En este caso, el voltaje en la entrada no inversora tiene dos valores. Cuando a la salida tenemos saturación positivo, aquí lo que tenemos es un divisor de tensión. Entonces el voltaje aquí, vamos a ponerle, bueno, es B más de hecho, lo obtenemos por divisor de tensión, que sería R2, y en este caso es por más Bsat, entre R1 más R2. Entonces aquí el voltaje de la salida va a ser este valor, y a este valor le vamos a llamar voltaje de umbral superior. Entonces aquí vamos a tener el voltaje de umbral superior cuando el voltaje de la salida es saturación positiva. Y luego, cuando aquí tengamos saturación negativo, pues vamos a tener R2 por menos Bsat entre R1 más R2. Y este le vamos a llamar voltaje de umbral inferior. Entonces el voltaje de umbral inferior lo vamos a tener cuando en la salida tengamos menos Bsat. Y entonces el voltaje de la entrada inversora, que se está comparando con el voltaje de saturación positivo, se va a estar comparando con un voltaje de umbral superior y con un voltaje de umbral inferior. Entonces esta entrada pues va a estar cambiando a los valores de voltaje de umbral superior y voltaje de umbral inferior. Entonces vamos bueno, aquí el voltaje de entrada son 2 voltios de voltaje pico a pico. Habíamos dicho que era 2 voltios de voltaje pico a pico. Y vamos bueno, aquí ya sabemos cuánto es el voltaje de saturación. Y vamos a proponer unos voltajes de umbral superior e inferior. Entonces vamos a proponer un voltaje de umbral superior de 0.5 voltios y un voltaje de umbral inferior de menos 0.5 voltios. Aquí sabiendo que el voltaje de saturación, de acuerdo a lo que vimos, es aproximadamente más 13.4. 13.4 voltios. Entonces queremos este valor de voltaje de umbral superior y este de umbral inferior, y conocemos el voltaje de saturación. Nosotros proponemos un valor de esas dos resistencias. Vamos a proponer R1. Vamos a proponer la de 100 kiloohms y con eso determinamos R2. Entonces el voltaje de umbral superior es R2 sobre R1 más R2.
por el voltaje de saturación positivo. Entonces aquí nos queda voltaje de umbral superior, 0.5, voy a omitir las unidades, es igual a R2 sobre R1, que son 100 kilos, más R2 por 13.4. Así nos quedaría. Entonces el objetivo es despejar R2. Nos quedaría 0.5 por 100 kilos, son 50 kilos, más 0.5 por R2 es igual a 13.4 por R2. Despejamos R2, son 50 kilos, entre 13.4 menos 0.5 son 12.9. Entonces ya tenemos el valor de R2. Kilos entre 12.9, 3.876 kilo ohms. Y vamos a ver la diferencia que hay entre los dos circuitos. Entonces tomamos otro operacional. Ponemos las resistencias. Aquí lo que tenemos es retroalimentación positiva. Y listo. La retroalimentación positiva, la salida, tierra, entre las dos resistencias, aquí a la no inversora. Las dos resistencias a tierra y esta terminal a la no inversora. La terminal inversora la pasamos aquí a la entrada y listo, listo. Aquí vamos a poner otro osciloscopio. Este osciloscopio vamos a estar observando la entrada con el valor de comparación y la salida. Bueno, aquí no sé si se puede copiar el anterior, ya lo tenemos todo configurado, entonces lo voy a tratar de usar este. Y aquí está el circuito. La segunda, la señal que está con azul. No cambié las resistencias, perdón. Entonces esta resistencia es de 100 kilos. Y la otra resistencia es de 3.876 kilos. Ahora sí. Listo. Entonces vean la diferencia que tenemos. El circuito pues nos elimina el ruido completamente.
Aquí lo que cambia son los niveles de comparación. En el circuito que teníamos antes, la comparación que estábamos haciendo pues siempre era aquí con este valor, con 0. Y ahora los niveles de comparación para el siguiente circuito cambian. Entonces, cuando tenemos saturación positivo, vamos a comparar con este, que es el voltaje de umbral superior. Y cuando tenemos saturación negativo, comparamos con el voltaje de umbral inferior. Entonces, este que está aquí es el voltaje de umbral superior, lo que estamos comparando, y este es el voltaje de umbral inferior. Entonces, se compara el punto con el voltaje de umbral inferior hasta que llegamos a un punto donde el voltaje de umbral inferior es mayor que la señal que está con amarillo, y entonces el sistema se va a saturación positiva. Aquí. Entonces, la señal que está con azul sigue siendo mayor a la señal que está con amarillo. Y de esa manera evitamos el ruido. Aquí el ruido pues aparece porque por esta región. Entonces comparamos aquí en esta parte donde aparece el ruido, pues en cierta región, en cierta parte, la señal que está con amarillo es mayor que es la que está con azul, y luego cambiamos y ya no es así. Y por eso se tiene este switcheo. Y aquí no. Aquí, en cuanto la señal que está con azul es mayor que está que es la de con amarillo, el valor de comparación cambia y aumenta drásticamente. Y pues eso hace que nos ayude a evitar todo el ruido. Entonces tenemos todo este rango, desde aquí hasta acá, que nos permite evitar una gran cantidad de ruido. Y ya la señal que tenemos a la salida pues está más limpia. Estamos comparando con esta señal. Entonces, esto que tenemos aquí es un circuito comparador con histéresis. Entonces, es un circuito comparador con histéresis. Y tenemos dos tipos de gráficas para estos comparadores, y aquí los podemos ver. Aquí vamos a comparar con A. Aquí nos sale muy bien. Perdón, aquí es A. Este sale bien. Aquí está bastante claro el nivel de comparación. Esto es lo que deberíamos de tener aquí. Aquí pues nada más hay un valor de comparación, y aquí tenemos este comportamiento. Estamos graficando la señal contra la señal B. Estamos graficando contra B, y B viene siendo la referencia. Entonces aquí tenemos el resultado. Con respecto a la señal de amarilla, aparece esta gráfica. Aquí la señal B contra la amarilla, pues también es una línea que está sobrepuesta con la señal que está en rojo. Aquí voy a apagar la señal que está con rojo, y aparece esta. Perdón, aquí es con respecto a la salida. Bueno, así. Dejen aquí, les pongo la gráfica ahí para que se entienda un poco más. En el primer circuito, que tenemos nada más un simple comparador, aquí vamos a poner el voltaje de entrada, y aquí tenemos el voltaje de la salida. El voltaje de entrada, cuando en este caso, el voltaje de entrada vamos a considerar la señal triangular. Cuando es mayor
que 0, bueno, en este caso de este que está aquí. Cuando es mayor que 0, vamos a tener saturación negativa. Entonces tenemos una línea ahí de saturación negativa. Y cuando la señal de entrada es menor que 0, vamos a tener saturación positiva. Ahí está. Entonces aquí tenemos el más BSAT es 13.4 voltios y aquí tenemos menos 13.4 voltios. Ese sería el comportamiento, entonces el voltaje de entrada con la salida. Y esa es la gráfica que tenemos. Entonces cuando vean una gráfica de entrada contra salida de esta forma, lo que tienen ustedes es un circuito comparador. Entonces lo tenemos de esta forma. En el otro caso, cambian los niveles de comparación. Los niveles de comparación ya no se compara únicamente con 0, sino que tenemos dos valores de comparación y se forma lo que viene siendo un nivel de histéresis. Oh. Entonces cambia bastante esto. Entonces aquí estamos comparando con 0, pero ahora los valores con los que se va a estar comparando la señal ya no es con 0, se va a comparar con dos niveles, con un voltaje de umbral superior y con un voltaje de umbral inferior. Entonces vamos a hacer el siguiente recorrido. Cuando la señal de entrada es menor que el voltaje de umbral, es voltaje de umbral inferior, no superior aquí. Voltaje de umbral inferior y voltaje de umbral superior. Ahora sí. Cuando la señal de entrada es menor que el voltaje de umbral inferior, entonces lo que vamos a tener a la salida pues es un voltaje de saturación positivo. Y después va a ocurrir, bueno, tenemos esto. Entonces, esto es lo que vamos a tener. Siempre que el voltaje de entrada es menor que el voltaje de umbral inferior, vamos a tener saturación positiva. Aquí, por ejemplo, en esta región, el voltaje de entrada es menor que el voltaje de umbral. No, espérame. No sé si está bien aquí. Sí, estamos bien. Oh, sí, está bien. Entonces, en toda esta región, el voltaje de umbral, bueno, el voltaje de entrada es menor que el voltaje de umbral inferior o superior, y aquí vamos a tener saturación positiva. Entonces aquí vemos que tenemos saturación positiva. Cuando el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de umbral superior, vamos a tener entonces saturación negativa, que es esta otra gráfica. Y luego aquí va a ocurrir algo intermedio en esta parte, que se va a hacer de la siguiente manera. Cuando estamos de este lado y se empieza a incrementar el voltaje de umbral, bueno, se empieza a incrementar el voltaje de entrada, tenemos que llegar a superar el voltaje. Aquí empezamos a aumentar y tenemos que aumentar el voltaje hasta llegar al voltaje de umbral superior. Entonces esta parte
Empezamos aquí y empezamos a aumentar nuestra señal hasta llegar al voltaje de umbral superior. No sirve esto de estar haciendo esto de esta forma. Es más tardado. Entonces ahora aquí. Entonces aquí empiezan a incrementar hasta que llegan al voltaje de umbral superior. Ahora sí. Entonces empezamos a incrementar esto hasta que alcanzamos el voltaje de umbral superior. Entonces esta línea se dirige hacia acá. Cuando alcanzamos el voltaje de umbral superior, un poquito más, la señal de entrada va a ser mayor que el voltaje de umbral superior. Entonces aquí la señal se va a ir a saturación negativa. Va a llegar a esta trayectoria. Y ahí pues se va a ir a saturación negativo. Y luego si disminuimos el voltaje de entrada, empezamos a disminuir el voltaje de entrada de tal manera que el voltaje de entrada sea menor al voltaje de umbral inferior. Vamos a ir en este otro sentido. Entonces va a llegar un momento en que nosotros vamos a alcanzar la saturación positiva, porque en ese momento el voltaje de entrada va a ser un poquito menor que el voltaje de umbral inferior. Entonces, esta trayectoria es la que sigue el comportamiento del sistema. Y a lo mejor pues esto no queda muy claro así cuando lo explicamos de esta manera, pero nos podemos imaginar, por ejemplo, un control de temperatura. Entonces, si tenemos un control de temperatura, del tipo on-off, y nosotros queremos mantener la temperatura en 20 grados centígrados, y ponemos aquí, por ejemplo, una gráfica. Este ejemplo, pues, para que se entienda aquí lo que trato de decir, lo que escribí. Esta gráfica nos va a estar comparando la temperatura, y este es como el encendido y apagado. Aquí el control de temperatura, vamos a suponer que lo que hace es el aire acondicionado, entonces trata de enfriar la temperatura. La temperatura ambiente pues, es muy caliente y el sistema está tratando de enfriar el ambiente. Entonces aquí lo que tenemos es el frío, aquí tenemos aire acondicionado. Y lo que queremos mantener son 20 grados centígrados. Y de este lado, aquí le puse con tema... Aquí vamos a ponerlo con T mayúscula. Y aquí tenemos los 20 grados centígrados. Entonces, si la temperatura es mayor que 20 grados centígrados, el aire acondicionado está prendido. Si es menor que 20 grados centígrados, pues este se apaga. Ahí, va a estar apagado en toda esta región y se prende aquí. Si usamos este tipo de controlador para el aire acondicionado, pues el sistema con el paso del tiempo va a estar switcheando constantemente. Entonces esta gráfica, si la vamos a usar para el comportamiento del aire acondicionado, esto que está aquí va a ser el tiempo, y aquí va a estar el encendido y apagado del aire acondicionado. Entonces a lo mejor cierto tiempo pues está encendido, pero luego ahí llega a los 20 grados centígrados. Entonces apenas se enfría y luego otra vez se va a prender. Y luego apenas se enfría se va a prender. Se va a estar prendiendo y apagando porque trata de mantener siempre los 20 grados centígrados, que sería este ruido que se genera aquí. Entonces es un control on-off para controlar la temperatura,
realmente no resulta poco práctico. No va a ser tan adecuado, porque el sistema pues se va a estar apagando y prendiendo, porque la temperatura exterior es mayor, entonces apenas se apaga y luego se sube la temperatura y otra vez se va a encender el aire acondicionado y apenas baja a 19.99 grados centígrados y se prende. Luego lo baja la temperatura y se apaga. Entonces el aire acondicionado va a estar prendiendo y apagando. Entonces un control de temperatura de este tipo no funciona, no sirve. Entonces lo que hacemos es utilizamos un control de temperatura on-off también, encendido y apagado, con un nivel de histéresis. Entonces igual pues tenemos nuestra gráfica de temperatura con respecto al encendido y al apagado. Pero ahora, en vez de tener el sistema de esa forma, proponemos algo más. Entonces, con histéresis, aquí vamos a proponer un rango. Entonces, si nos va, lo que deseamos pues, es tener 20 grados centígrados, pero definimos un cierto rango. Entonces, ahora, digamos, de menos 18, de 18, no menos 18, a 22 grados centígrados. Y de esa manera, pues el sistema no va a estar encendiendo y apagando. Entonces aquí vamos a poner 18 grados centígrados y aquí vamos a poner 20 grados centígrados. Entonces el aire acondicionado, pues, obviamente va a estar encendido cuando la temperatura sea mayor a los 22 grados centígrados. Entonces aquí cuando es mayor a esta temperatura de 22 grados centígrados, el sistema va a estar encendido. Si es menor a 18 grados centígrados, aquí el sistema pues, va a estar apagado. Y en esta región puede estar prendido o apagado dependiendo de dónde partamos. Entonces, suponemos, por ejemplo, aquí, pues lo que va a hacer el aire acondicionado, empiezan ustedes aquí en una temperatura muy alta, empieza a disminuir la temperatura y va a ir disminuyendo la temperatura hasta bajar de los 18 grados centígrados. Entonces aquí empieza, el aire todavía está encendido. Entonces cuando baja un poquitito de 18 grados centígrados, ahí se va a apagar el aire acondicionado. Entonces esta línea se va a ir para acá y se va a apagar el aire acondicionado. Entonces aquí se apagó el aire acondicionado. Entonces nosotros estamos en esta región. Está apagado el aire acondicionado, se empieza a calentar el ambiente, pero sigue apagado el aire acondicionado. Y aquí se empieza a calentar hasta que sube un poquitito más de los 22 grados centígrados. Y entonces en ese caso se va a prender el aire acondicionado. Y aquí tenemos esto que se conoce como histéresis. Entonces esta es un comportamiento tipo histéresis. Y esto pues ahí lo aplicamos para el aire acondicionado. Entonces toda esta región que tenemos aquí, pues viene siendo lo que llamamos esto que está aquí es un nivel de histéresis. Nivel de histéresis. Esto pues es el valor central. Y bueno, esta es la curva de histéresis. Entonces eso mismo era lo que les trataba de decir aquí. Entonces esta es una curva de histéresis. Entonces en este caso este comparador es lo que hace.
Aquí la temperatura, aquí el voltaje de entrada sube arriba del voltaje de umbral superior, entonces nos vamos a la salida, saturación negativa. Y luego empezamos a disminuir el voltaje de entrada hasta que cae a un valor menor al voltaje de umbral inferior y nos vamos a saturación positiva. Y otra vez aumentamos el voltaje de entrada hasta que está arriba del voltaje de umbral superior y nos vamos a saturación negativa. Entonces tenemos esta trayectoria para el comportamiento del sistema. Entonces estas líneas pues, no es lo mismo y sí tienen allí por algunas flechas. Entonces cuando vean una gráfica de esta forma, pues es una gráfica del tipo de histéresis. Ese comportamiento de histéresis lo encuentran ustedes en muchos dispositivos. En algunos motores, por ejemplo, es común que ustedes encuentren ese comportamiento. Puede ser que no sea tan pronunciado, pero igual lo pueden tener. Entonces, por ejemplo, si encienden un motor, puede ser que ustedes tengan un comportamiento como este. Y luego ustedes disminuyen el voltaje de entrada o la alimentación de entrada del motor y cuando se empieza a apagar, tiene este otro comportamiento de regreso. Entonces, cuando van aumentando la entrada, pues tienen un comportamiento de esta forma. Aquí estamos graficando aquí digamos, el voltaje de entrada contra el torque. Este es el torque y este sería aquí el voltaje de entrada. Disminuyen ustedes el voltaje de entrada y puede ser que tengan este otro comportamiento. Entonces aquí también se deforma un cierto nivel de histéresis. En este caso, ahí cuando lo utilizamos para esta señal eléctrica, pues les elimina un poco el ruido, les ayuda a que en vez de estar comparando con cero, ustedes toman dos niveles de comparación, un voltaje de umbral inferior y un voltaje de umbral superior, y pues eso hace que les pueda eliminar el ruido. El voltaje de histéresis, que es esta región, debe ser mayor al ruido que ustedes tienen aquí. Y luego así, algunos dispositivos tienen integrado pues este valor de histéresis. A ver si aquí sí no me acuerdo. No me acuerdo de algunos integrados. Vamos a ver esta que es 7414. También en ciertos equipos que tienen cierta entrada digital, también tienen este tipo de comportamiento. Entonces, en este caso, la 7414, 74L14 es una compuerta inversora y luego aquí tiene este símbolo. Estos, pues es igual, pues tiene un valor de histéresis aquí a la entrada y eso pues les ayuda a eliminar el ruido de una señal digital y pues es muy conveniente cuando manejan frecuencias relativamente altas y el sistema está expuesto a cierta cantidad de ruido. Y por ahí aparece que la entrada tiene un disparo Schmitt. Esto del disparo Schmitt se refiere pues a que es una entrada con un tipo de histéresis. Entonces ahí, por ahí, pues viendo las características, pues se pueden dar cuenta de los niveles de histéresis que tienen. Bueno, habría que verlo. Pero así aparecen los componentes. A ver si aquí hay... Aquí, por ejemplo, una NAND gate con Schmitt aparece de esta forma, el símbolo. Y parece que esta es la 4093. Esta que está aquí es otra.
74,132. Aquí aparecen las entradas. Esto significa que tiene una, pues, ayuda ahí con el disparo de Schmidt. Entonces varían los niveles de entrada que sí se tienen que superar en un cierto rango. Bueno. Ahí los símbolos pues van un poco diferentes. Entonces la curvita que tienen aquí significa que tienen un cierto nivel de histéresis. Entonces no únicamente aquí las compuertas, aquí pues busqué las compuertas, hay otros equipos que en la entrada también aparece este símbolo. Si tienen este símbolo, deben ustedes cuidar bien el nivel de voltaje que meten a la entrada. Entonces si les piden voltaje de 0 y 5 voltios, pues van a tratar de tener algo muy cercano a 0 o muy cercano a 5. En el nivel intermedio, pues la salida que tiene pues es de acuerdo al comportamiento anterior que tengan. Entonces es un poco difícil de definir. Entonces pues es muy útil en muchos equipos. Ahí vamos a dar un pequeño descanso y ahorita continuamos en 6 minutos.
Vamos a hacer este ejemplo para que termine de quedar claro esto. Entonces, lo que queremos es un circuito comparador inversor. Y tenemos nuestro amplificador operacional. Tenemos la entrada inversora, la entrada no inversora. Tenemos ahora retroalimentación positiva. Aquí tenemos el voltaje a la salida. Y aquí vamos a tener tierra. Y acá tenemos nuestra entrada. Así de esta forma. Y por aquí tenemos la fórmula. Esta que está aquí. Que no es muy complicado de obtener. Este es R1, este es R2. Como este es un circuito comparador, aquí en la salida nada más podemos tener saturación positivo o saturación negativo. En este punto vamos a tener el voltaje de umbral superior o el voltaje de umbral inferior. Entonces el voltaje de umbral superior va a ser el voltaje de saturación positivo por R2 entre la suma de R1 más R2. Para este circuito vamos a usar un voltaje de más 15 voltios y menos 15 voltios para la polarización del circuito. Y vamos a utilizar una resistencia R2 de 50 kilos. Entonces, utilizamos una R2 de 50 kilos. Y aquí el voltaje de saturación que tenemos fue de más o menos 13.4 voltios. El voltaje de umbral inferior pues es muy similar a esta expresión que acabamos de escribir. Aquí, el voltaje de umbral inferior va a ser saturación negativo por R2 entre R1 más R2. Ok, entonces nos piden un voltaje de histéresis de 5 voltios. Aquí el voltaje de histéresis es de 5 voltios. Nuestra gráfica que tenemos, en este caso, sería una gráfica como esta. Está. Entonces el voltaje de histéresis es de aquí hasta acá. Entonces estos son 5 voltios. Aquí el voltaje central serían 0 voltios, que es justo aquí en el centro. Y pues claramente aquí el voltaje de umbral superior pues serían 2.5 voltios. Y aquí el voltaje de umbral inferior pues serían menos 2.5 voltios. Pues ahí ya tenemos ahí también los valores que requerimos para nuestras expresiones, para nuestras
para encontrar el valor de la resistencia que nos falta. ¿Esos valores usted se los puso o cómo los obtuvo? No, aquí le di un valor a una de las resistencias, 50 kilos. Entonces me falta encontrar R1. Ah, yo está lo de umbral. ¿Cómo, perdón? Los voltajes de umbral. No, utilizando el voltaje de histeresis que te dan. Entonces te Ah, sí, dice, es que como el voltaje le puso de 2.5 voltios, el de umbral. Por eso no sabía de dónde sale el 2.5. ok, como son 2.5 y aquí tienes el 0, pues estás claro, el rango son 5 voltios, entonces son 2.5 para cada lado. Ah, ok, gracias. Sí, bien. Entonces aquí nos va a quedar 2.5 voltios y con esta ecuación es igual a 13.4 voltios por R2, que son 50 kilos, entre R1 más 50 kilos. Hacemos las operaciones y nos quedaría 2.5 por R1 más 50 por 2.5 son 125 kilos. Es igual a 13.4 por 50, 670. Entonces R1 son 670 menos 125, son 545 kilos entre 2.5. Con R1 es igual a 218 kilos. Entonces ya tenemos los valores de R1 y R2 y vamos a armar el circuito y vamos a tratar de compararlo y de apreciar este resultado. Entonces tenemos retroalimentación positiva. Alimentamos el operacional con más o menos 15 voltios. Y listo. Entonces las resistencias. Esta es R1, 218 kilos. Y R2 de 50 kilos. Aquí en esta entrada vamos a poner un potenciómetro para estar variando el voltaje. Aquí tenemos varios potenciómetros. Voy a usar este que dice... A ver, déjenme ver si se puede usar esto. Voy a poner estos tres. Bueno, estos los últimos dos. Entonces si pongo este... Y estos son un poco diferentes. Este no me da la posibilidad de estar cambiando la derivación central. Y este sí. Entonces dejo el último, el que dice pot HG.
Y vamos a conectar este potenciómetro a... Bueno, vamos a agregarle ahí otra condición a este potenciómetro para ver el voltaje. Aquí hagan de cuenta, pues aquí es donde estamos conectando un potenciómetro. Y en este potenciómetro, nosotros queremos que el voltaje aquí de entrada vaya de un valor de menos 10 voltios a 10 voltios. Sí. Entonces, para restringir esos valores, vamos a poner una resistencia. Y aquí lo conectamos a menos 15 voltios. Y luego aquí ponemos otra resistencia. Y aquí nos va a quedar en más 15 voltios, que son los valores de polarización de nuestro circuito. En esta resistencia se queda un voltaje de aquí a aquí. En este potenciómetro se queda un voltaje en las terminales de menos 10 voltios a 20 voltios, sería un voltaje total de 20 voltios. Desde aquí hasta acá, todo esto, el voltaje que tenemos entre menos 15 más 15, pues claro que son 30 voltios. ¿Sí? Y si lo viéramos de aquí de la mitad a esta parte, estos son 20 voltios, aquí se quedarían 10 voltios. Entonces en esta resistencia de aquí a aquí, pues se quedan 5 voltios, y aquí también de aquí a aquí se quedan 5 voltios. ¿Sí? Entonces son 20 voltios que se quedan en el potenciómetro, 5 voltios en esta resistencia y 5 voltios en esta otra resistencia. Y eso nos permite mover este potenciómetro de menos 10 voltios a más 10 voltios. Ok. Entonces, en el potenciómetro que tenemos ahí, es un potenciómetro, vamos a ponerlo de 50 kilos. Vamos a poner este potenciómetro de 50 kilos. Lo elijo, estoy diciendo que va a ser 50 kilos. Y vamos a ver cuánto deben ser estas resistencias. Que de hecho deben de ser iguales. Aquí le voy a poner R3 y R4. Entonces en el potenciómetro de 50 kilos se quedan 20 voltios. En R3 y R4, es un valor de resistencia que desconocemos, se van a quedar 5 voltios. Entonces R, aquí son proporcionales. En la resistencia, aquí disminuimos en 4 veces el voltaje, entonces disminuimos en 4 veces la resistencia nos va a quedar de 12.5 kiloohms. Entonces, mire, este potenciómetro de 50 kilos, esta resistencia de 12.5 kilos y esta otra resistencia también de 12.5 kilos. Ponemos más 15 y menos 15 voltios. Y menos 12.5 voltios. Ahí está. Y primero comprobamos. Profe, Sí, dime. ¿no sería más 15 y menos 15 volts? Oh, sí, gracias. Ahí estoy haciendo dos cosas a la vez acá, me distraje. Gracias. Más 15 ¿Cómo y menos le 15. puso el 50 kilos al potenciómetro? Le das doble clic aquí en ese 50 kilos y aquí te aparece para cambiarle. Ah, ok, gracias. O si no, también seleccionas aquí en el selector y aquí donde dice Edit Properties. Aquí se le cambia 50 kilos. O haces doble clic.
Ok, entonces comprobamos ahora los valores. Voy a poner una punta de voltaje aquí. Y primero vamos a comprobar que este voltaje vaya de menos 10 a 10, que era lo que queríamos. Entonces aquí es cuando está en un extremo el potenciómetro nos marca menos 10 prácticamente. Si lo ponemos en el otro extremo, también más 10 prácticamente. Entonces aquí ya tenemos un voltaje de más menos 10. Utilizando aquí esta resistencia nos limitan el voltaje. En vez de tener más menos 15, lo redujimos a un valor de más menos 10. Ahora observamos también aquí la salida del operacional y vamos a ver qué se tiene. Entonces se tiene menos 3.5. Y también vamos a observar el voltaje de umbral. Aquí si se fijan el voltaje de umbral es menos 2.5. Aquí estamos en esta región. Aquí el voltaje de entrada es 10. Entonces el voltaje de entrada es muy grande. Y digamos estamos como por aquí. Entonces vamos a empezar a bajar, vamos a empezar a disminuir. Y pues no pasa nada, aquí vamos en 6. Entonces seguimos disminuyendo aquí el voltaje. Y aquí todavía tenemos menos 13. Aquí llegamos a 0, bueno, perdón, a 1. Estamos en 0 aquí. En 0 y todavía tenemos menos 13. Entonces seguimos avanzando hasta acá y llegamos aquí a esta parte. Y hasta que lleguemos a menos 2.5, aquí pues estamos moviéndonos en este sentido. Hasta entonces va a cambiar la saturación positiva. Mira, aquí le cambiamos, todavía no cambia. Menos 1.6. Menos 2.2. Menos 2.4. Y aquí cambió. Subió a 13 positivo. Entonces aquí cambiamos hasta acá y se fue a saturación positiva. Cualquier valor que le pongamos aquí, valor negativo, aquí le puse hasta menos 10, me fui hasta acá, pues es saturación positiva, 13.4. Empezamos a aumentar ahora el valor, pues ahora nos vamos a mover hacia acá, nos vamos a ir moviendo. Aumentamos y seguimos teniendo saturación positiva. Aquí, por ejemplo, estamos en 0 y tenemos saturación positiva. Ya nos movimos hasta aquí, seguimos teniendo saturación positiva. Aquí nos estamos moviendo para acá. Y nos vamos a mover hasta el extremo. Hasta aquí, hasta superar este voltaje, que es el voltaje de umbral, 2.5. Se está comparando este 2 con este 2.5. Aquí 2.4 con 2.5. Este sigue siendo más alto, por eso tenemos saturación positiva. Y luego aquí aumentamos 2.6, fue mayor que el 2.5 que teníamos aquí y cambió a saturación negativo. Si nos regresamos poquito, pues ya no va a cambiar. Y así ya nos movimos. Entonces es la curva que generó nuestro circuito.
Ahora vamos a hacer vamos a hacer este circuito utilizando un LM35. Y vamos a hacerlo con lo que sabemos, con las herramientas que tenemos. Hay otros circuitos que pues, resulta un poco más sencillo también hacer esto mismo. Pero con lo que hemos visto, vamos a diseñar este circuito. Aquí tenemos el LM35 y queremos mantener estas temperaturas. Queremos mantener una temperatura entre 17 y 23 grados centígrados. Entonces vamos a hacer un control ahí con eso, que esté conmutando entre 17 y 23 grados centígrados, un comparador de histéresis. Entonces la histéresis en 17 y 23 grados centígrados. Y vamos a usar el comparador que vimos anteriormente. Entonces no nos dan más datos más que eso que está ahí. Entonces tenemos el LM35. Este que está aquí tiene una resolución de 1 milivoltio por cada grado centígrado. Y el comportamiento que queremos tenemos la temperatura y aquí tenemos la salida. En este caso, aquí pues sería la mitad, vamos a poner la mitad del valor central, entre 17 y 23 serían 20 grados centígrados. Aquí vamos a tener 23 grados centígrados y aquí 17 grados centígrados. Entonces vamos a tener un nivel de histéresis ahí. Okay. No cambió. Sí, entonces el nivel de estrés que vamos a tener. Y aquí tengamos saturación negativo. Esta parte de saturación positiva. Y este va a ser el control que requerimos. Aquí el histéresis son 6 grados centígrados. Y pues eso vamos a hacer un control con eso. Y vamos a ver qué hacemos. Cuando tenemos 20 grados centígrados, nos da una resolución, me equivoqué, no es 1 milivoltio, son 10 milivoltios por cada grado centígrado. Con 20 grados centígrados por 10 milivoltios, aquí tenemos 0.2 voltios. Cuando tenemos 23 grados centígrados, pues sería 0.23 voltios, 0.230. Aquí voy a poner 0.20 y aquí sería 0.17 voltios.
170 milivoltios. Estos voltajes pues, son bastante pequeños ahí para poder hacer esto. Entonces, para hacer el circuito, lo que hacemos primero, vamos a darle una amplificación de 20. Entonces, si le damos una amplificación, bueno, 20 es mucho. A ver, son 3 o no, está bien, una amplificación de 20. Si lo amplificamos 20 veces esto, aquí vamos a tener 2 voltios. Cuando tengamos 20 grados centígrados, aquí tenemos .20 por una amplificación de 20 veces, nos vamos a tener 4 voltios ahí. Es 0.2 por 20 es 4 voltios. 0.17 por 20 es 3.4 voltios. Y 0.23 por 20 son 4.8 voltios. Sí. Luego, otra operación que podemos hacer ahí para usar lo que hemos visto. Disculpe, ¿ahí no sería 4.6? Sí, gracias. Ahorita estoy como cuando ustedes están pensando cuánto falta para que se termine la clase. Ahorita estoy pensando lo que tengo que hacer al rato. Muy bien, en esta parte entonces ya tenemos la amplificación de 20. No nos quedamos con estos valores porque estos valores son muy pequeños de manejar. Entonces, si nosotros hacemos nuestro control con estos valores, el rango es muy pequeño. Entonces, se fijan aquí el rango que tenemos, pues el voltaje de histéresis en este caso, apenas son 60 milivoltios. Es muy pequeñito. En cambio aquí, pues aumentamos un poco más el rango de variación y en este caso lo aumentamos a 400 o 800 milivoltios. Digo, perdón. Son 600, 1200 milivoltios. Pues aquí el voltaje de histéresis aumentó a 1200 milivoltios. Esto pues es 1.2 voltios. Entonces eso ya es más manejable. Luego aquí lo que hacemos, pues le restamos 4 voltios. Y entonces en vez de tener 3, bueno, aquí en vez de tener 4 vamos a tener 0 voltios. En vez de tener 3.4 vamos a tener menos 0.6 voltios. Y aquí vamos a tener 0.6 voltios. Ahí está. Y pues esto también, aquí también igual, también el voltaje de histéresis también sigue siendo 1.2 voltios. Y utilizando esos últimos valores aquí en la gráfica, pues tendríamos aquí un voltaje, bueno, aquí esta gráfica cambiaría un poco realmente. Esta gráfica pues cambia. Entonces ya no tenemos los niveles de temperatura, sino los niveles de voltaje. ¿De dónde había sacado los valores de 4 voltios? ¿De dónde salieron estos 4 voltios? Sí. Le vamos a dar una amplificación de 20. Entonces multiplicamos estos valores por 20 y de ahí salen los 4 voltios. Okay.
luego le restamos 4 y le ponemos 0 voltios. Entonces aquí lo que vamos a tener va a ser un acondicionador de señal. Ok. Ok, entonces aquí lo que tenemos es un acondicionador. Y lo que está haciendo el acondicionador es el voltaje de la salida, es 20 veces el voltaje de entrada y luego le estamos restando 4 voltios. Entonces los rangos que teníamos anteriormente, que son estos. Ahora vamos a poner aquí el voltaje, aquí vamos a estar, en vez de tener aquí temperatura, va a ser el voltaje de entrada contra la salida. Y aquí en 17 grados centígrados lo que tenemos es menos 0.6 voltios. Y en 23 grados centígrados tenemos ahora 0.6 voltios. Pues aquí son 0 voltios en 20 grados centígrados. Y ahora pues nuestro rango, nuestro nivel de histéresis, pues aquí dijimos que es de 1.2 voltios. Pues con eso pues ya tenemos más información de cómo hacer el circuito completo. Y que funcione adecuadamente. Entonces no usamos estos valores para hacer nuestro circuito porque aquí estamos manejando el orden de los milivoltios, es muy pequeño. Entonces aquí 1.2 voltios pues es más manejable que este rango de 60 milivoltios. Entonces por eso le dimos una amplificación y luego después para hacer el ajuste de offset restamos ahí esos 4 voltios. Muy bien, ahora diseñamos el circuito. Vamos a tener primero el sensor, el LM35. Lo que hacemos con el LM35, pues aquí está conectado a tierra, aquí lo polarizamos. Este el LM35 lo vamos a meter a un seguidor de voltaje. Aquí para aislarlo. Luego ya que lo aislamos, vamos a darle la amplificación. Menos, más, usar un amplificador inversor. Este nos va a dar la ganancia de 20. Esta ganancia de 20. Entonces aquí si pongo 100 kilos, entre esta resistencia me va a dar 20, entonces aquí voy a poner 5 kilos. Sí, nos da 20. Entonces aquí a la salida vamos a tener voltaje a la salida 1, va a ser menos 20 VI. Y luego aquí ponemos otra etapa. Aquí vuelvo a poner una resistencia de 100 kilos. Entonces esta resistencia tiene que ser también de 100 kilos. Aquí la ganancia es menos 1. Y aquí vamos a tener VO2. La ganancia es menos 1, entonces vamos a tener 20 VI. Pero nos falta restarle estos 4 voltios. Entonces aquí agregamos otra resistencia. Y vamos a usar en estos amplificadores un voltaje de 16 voltios. De 15. Vamos a seguir usando 15 voltios. Más 15 y menos 15 voltios.
Entonces aquí queremos restar 4 voltios, entonces aquí vamos a poner, tenemos la opción de utilizar más 15 o menos 15. Como este es inversor, entonces utilizamos los 15 voltios positivos. Entonces aquí le ponemos más 15. Y vemos de qué valor debe ser esta resistencia. Entonces la ganancia de voltaje, vamos a ponerle a B2. La ganancia de voltaje va a ser a 15, a la salida queremos 4 voltios y en la entrada tenemos 15 voltios. Salida entre entrada. Entonces a la salida queremos 4 voltios y en la entrada tenemos 15. Pues ahí la ganancia de voltaje es 4 entre 15. Punto 267 o punto 2667. Punto 2667. Y pues ustedes sabemos, bueno, aquí es negativa la ganancia de voltaje, menos. Aquí pues es menos RF entre la resistencia de entrada. Lo que nos falta es encontrar la resistencia de entrada, que nos quedaría la RF, que son 100 kilos, entre punto 2667. Entonces con eso obtenemos la resistencia esa que está ahí. 375 kilos. Estos son 375 kilos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. De una práctica que ustedes van a hacer, pues lo van a hacer con un sensor de temperatura. Pueden usar el LM35, el LM335, y pues van a controlar un cierto rango de temperatura. Entonces ustedes tienen que diseñar su circuito, y cuando lo implementen, pues lo van a ir revisando paso a paso. Entonces la próxima clase, ahí que lo terminemos, les digo qué es lo que tienen que hacer, y para eso pues les voy a dar casi dos semanas para hacerlo. Para mí es suficiente unos 2-3 días, pero pues sé que muchos de ustedes ni siquiera han armado un circuito ahí con un proto ni nada de eso. Entonces por eso sí les voy a dar como unas 2 semanas para que lo hagan. Entonces tienen que armar el circuito con los amplificadores operacionales, calcular sus resistencias y verificar los voltajes. Entonces eso lo van a tener que desarrollar. Entonces ya la próxima clase pues les doy más información de esto. Entonces vamos a terminar este ejemplo el viernes, y el viernes también les digo sobre esta práctica. Profe. Disculpe. Sí, adelante. Primero yo salí. Gracias. Me preguntaba, no sé cuándo me pueda dar una asesoría, porque estoy batallando con la tarea 7. Ya hice los ejercicios, pero algunos no me están dando y no sé dónde tenga el error. Ok, ahorita tengo algo de tiempo, no sé si esté disponible. Sí. Ok, entonces ahorita que se termine la clase, ahí te marco. Sí, muchas gracias. Ok, adelante, ¿quién más habló ahorita? Yo, profe. Sí, dime. Cuando se hagan esos circuitos en físico, ¿los laboratorios de la UACJ prestan voltímetros o cosas así? No, ahí van a tener que ustedes ya sea, no sé si los presten, yo la verdad no, ahí sí no estoy enterado. Espero que se los puedan prestar. Lo único que requiere pues sí es un voltímetro. La otra opción que tienen pues es utilizar el ADC que trae ahí el Arduino, y es utilizarlo de voltímetro. Entonces sí tienen que medir voltaje. El Arduino lo van a utilizar durante las siguientes prácticas. Entonces pueden usar el Arduino para medir voltaje, o pueden comprar un voltímetro. No sé si en otras clases ocupen el voltímetro, pero pues aquí en esta clase pues sí les es útil ahí para lo que van a estar haciendo.
Entonces, pues ahí ustedes saben. Entonces, con el Arduino sí van a poder medir ahí algunos voltajes, no tan exactos, pero sí los pueden medir. Sí, entonces sí van a tener que comprarse un proto, van a tener que conseguir conseguir un proto, y sí tienen que conseguir los integrados, los operacionales, el sensor, y en este caso, pues les voy a dar ahí alguna sugerencia ahí con la fuente de voltaje. Aquí, pues para estos circuitos requieren fuente dual. Pueden evitar eso haciendo digamos, un truquillo por ahí. Entonces eso lo vemos después. Entonces ahí si nada más van a usar una fuente de 5 voltios o tienen una fuente de no sé, yo digo una de 5 voltios porque pueden usar el cargador un cargador que ya no les funcione, que lo tengan por ahí desocupado. Ok, no sé si tienen otra pregunta. No. ¿Qué horarios o cuál es el itinerario para lo de las asesorías y eso, profe, que usted tenga libre? Porque sí estamos batallando un poco con las tareas. Pues es que también depende del... por ejemplo, mañana estoy desocupado, como a partir de tengo unas tutorías, unas asesorías en la mañana. A ver, es que apenas poniéndome de acuerdo, pero el día de mañana, por ejemplo, estoy desocupado como de las 3 a las 6, 7, a las 7. Y en la mañana no, nada más. Y el viernes pues tengo clases igual hasta la 1. Y podría ser de 1 a 2. A las 2 tengo otro pendiente. Ok, está bien. Sí. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, profe, ahí busqué un Arduino que me salió. Ahí está en el chat. No sé si ese se puede usar o estoy mal. A lo mejor. Ahí subí una imagen. Sí, está bien. Que ustedes quieran. Entonces, que van a seguir trabajando con Arduino, algunas otras materias, ahí los van a estar utilizando. Está Sí, es que hay mucho, sí varían algunos precios, entonces por eso pregunto. Sí, antes incluso los podían conseguir hasta más barato. Ahorita parece que es el más económico. Ese les sirve bien. Ahí si se ponen de acuerdo, pues pueden comprar evitárselo del envío. Y luego también acuérdense que van a hacer su proyecto, entonces ya también con eso van a avanzar, y ahí también tienen que comprar también algo de material. Pueden comprar el Arduino Uno, el Arduino Mega, pues está más caro ahí. La última vez que lo compré un poco más barato. ¿Qué le puse Arduino? Sí, el Arduino Mega. Sí, el Arduino Uno sí le sirve, está bien. Es que hace mucho que no los buscaba. 400 pesos. Y el Arduino Uno, pues sí, 180. No sé si haya por ahí alguno más barato. Y también les voy a pedir también una vez lo del proyecto, pero entre hoy y mañana, y ya con eso se dan cuenta de que otras cosas pueden pedir también. Sí, pero ese que tú me pusiste ahí en el chat sí te sirve. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien, entonces nos vemos el viernes. Que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profe.